Bienvenido y te invitamos a que sigas conectado con nosotros para que escuches la palabra de Dios en vivo desde Comunidad Cristiana Soyapango. Bendiciones para todos. Qué bueno es encontrarnos una vez más en este día. Gloria al Señor. Vamos a comenzar haciendo una oración. Amado Dios, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos vida, por darnos salud. Señor, estamos en tus manos, confiando en ti, Señor. Este día, Señor, y como todos los demás, estamos agradecidos contigo por lo bueno que eres con nosotros. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Oro por cada hermano que está en su casa, que está a donde sea viendo este mensaje, Señor. Te ruego, Señor, que tú le hables a su corazón, que tú le hables a través de las alabanzas, que tú le hables a través de las oraciones y que tú les hables a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Síguenos dando de tu energía, de tu gozo, de tu amor. Síguenos dando, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para seguir adelante en esta situación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, en este momento vamos a alabar al Señor con la música, con las alabanzas. Así que, por favor, deleites en el Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
adoramos, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Vamos, dígaselo. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, Señor, te alabamos. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Ahí donde usted está, porque no se rinde delante de la presencia de Dios. Deja que su Espíritu Santo la ministre y lo bendiga en esta mañana. Usted se ha conectado no por casualidad, sino que no me cabe duda que el Espíritu Santo tiene una cita con usted esta mañana. Así que conéctese con Dios. Conéctese con Dios. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar.
está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Señor, te adoramos, nos acercamos a ti, Señor, confiadamente. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en los cielos, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Oh, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora. Usted está cantando algo profético y usted está declarando algo que está sucediendo por fe en el nombre de Jesús en los cielos. Adore, adore, adore. Y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Señor, yo siento tu presencia majestuosa. Oh, ángeles se unen hoy, porque no lo declara ahí en su casa. Oh, santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. La tierra canta, el cielo adora, el cielo adora, el cielo adora. Oh, tú eres santo, Dios. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Dios. Oh, el cielo adora y todos gritan, tú eres santo. Y tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tu presencia es lo que anhelamos del Señor, anhelamos ver tu gloria sobre nuestras vidas. Queremos ver tu majestad. Nos rendimos
venimos a ti, Señor. Porque no levanta sus manos y se rinde delante de la presencia de Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por las alabanzas. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por salvarnos, por protegernos, por proveernos, Señor. Señor amado, ponemos delante de tus pies todas nuestras peticiones. Y te ruego, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a salir adelante. Que el que está pidiendo sanidad física, que tú le des sanidad física, Señor. Que el que esté pidiendo, Señor, esté pasando una situación económica, por favor, en medio de esta crisis, muéstrate a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Sé nuestro proveedor, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Sé nuestro doctor, Señor. Tú eres el doctor de doctores, Dios mío. Gracias te damos en este día a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bueno es estar una vez más con ustedes. Seguimos en nuestra serie seguimos en nuestra serie Familias que se salvaron de una crisis. Y el tema de hoy es una eternidad sin Dios. Y nos ocupa la historia del carcelero de Filipos y su familia. El tema de hoy es una eternidad sin Dios, el carcelero de Filipos y su familia. Con este tema estamos finalizando esta serie que, como ya dije, se llama Familias que se salvaron de una crisis. Hechos capítulo 16, versículo 30 al 31, dice la palabra de Dios. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué tremendas palabras, históricas, ¿verdad? Usadas para poder compartir el Evangelio con muchas personas alrededor del mundo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuál sería la crisis más grande que alguna vez podría enfrentar? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta usted? ¿Cuál sería la crisis más grande que podríamos enfrentar? Estoy seguro que muchos de ustedes ya se han hecho esas preguntas. Por ejemplo, a veces ya nos hemos preguntado qué pasaría si falleciera algún familiar, o qué pasaría si perdiera el trabajo, ¿verdad? O qué pasaría si de repente viniera un desastre natural y hubiera un terremoto, una inundación, un tsunami. Bueno, hay tantas situaciones difíciles que nos podrían pasar. No quiero ser inhumano en este día. Claro que son crisis esas, por supuesto. Las hemos vivido, la guerra, el terremoto, ¿verdad? Muertes de familiares cercanos. En estos 19 años como pastor, yo he estado cerca de mis hermanos, ¿verdad? En sus momentos de dolor, no con todos, desafortunadamente, pero imagínense en 19 años todas las cosas que hemos enfrentado, ¿verdad? He tenido el privilegio de entrar a las unidades de cuidados intensivos para orar por hermanos. He tenido el privilegio de predicar en velorios, ya en entierros, ¿verdad? Es tremendo. Son situaciones que a uno como pastor le dejan sin palabras. Uno no tiene cómo responder esas cosas. Las personas le preguntan a uno: ¿por qué pasa eso? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué esto? Uno a veces no haya qué decir, ¿verdad? Porque uno es humano, uno no tiene todas las respuestas, solo Dios las tiene. Pero tengo que decirle en este día que esas crisis son fuertes, esas crisis son grandes y de veras que duelen el corazón, marcan la vida. Pero la crisis, sin duda alguna, la crisis más grave, la crisis más grande, la crisis más incomparable que nosotros podemos enfrentar es pasar la eternidad sin Dios. Es pasar la eternidad sin Dios. Esa sí es crisis. Ese es un gran problema. La palabra de Dios aborda el tema de la eternidad muy ampliamente. Está claro que el ser humano ha sido creado para ser eterno. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo bastante
común, ¿verdad? O más bien conocido sería la palabra correcta, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de nuestro Jesucristo es darnos vida y vida en abundancia en esta tierra, correcto. Pero ya dijimos que en esta tierra vamos a enfrentar crisis, dificultades. El objetivo primordial del Señor Jesucristo es que no nos perdamos, que nos salvemos y que tengamos vida eterna. Ahora, la Biblia distingue dos cosas en cuanto a la eternidad. Distingue el castigo eterno y la vida eterna. La vida eterna se refiere al cielo, a estar con Dios en eternidad. La vida eterna es el paraíso, aquel lugar donde dice la palabra de Dios, ya no hay angustia, ya no hay dolor, donde no se necesita el sol porque el Señor ilumina todo, calles de oro, mar de cristal. Dijo el Señor, voy a preparar, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo voy a preparar morada para ustedes, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, el castigo eterno se refiere al infierno, también llamado fuego eterno, lago de fuego. Este es el lugar donde las personas sin Cristo van y son atormentados día a día. Ahora, quiero decirle, ¿cuál cree usted que es el mayor castigo del infierno? Pastor, que nos estamos quemando, que la gente se va a quemar, que la gente va a sufrir. Sí, ese es un gran castigo. Pero ¿sabe cuál es el mayor castigo del infierno? Es que ahí no está Dios. Es que Dios no está. No puede ya invocar a Dios. ¿Se imagina usted la vida sin invocar a Dios? Ahora todos invocan a Dios. Hay gente que de veras no cree en Dios, ¿verdad? Pero la mayoría de gente dice primero Dios. Ya va a ver, Dios le va a ayudar. Aunque no necesariamente tengamos una relación con Dios, pero tenemos acceso a Dios. El mayor castigo que va a haber en el infierno es la eternidad sin Dios. La mayor crisis, tengo que decirlo de esta manera, aunque nos duele, la mayor crisis no es morir. La mayor crisis es morir sin el perdón de Dios. Esa es la mayor crisis. ¿Tiene usted el perdón de Dios? Si usted se muriera hoy, ¿a dónde usted se fuera? ¿Al castigo eterno o a la vida eterna? ¿Lo sabe con certeza usted? ¿Usted piensa que por hacer buenas obras nos iremos al cielo? Hay que hacer buenas obras, pero no es por eso que se va al cielo. Habiendo explicado todo esto, volvamos a la historia. La historia del carcelero de Filipos y su familia. Permítame explicarle. Pablo y su hermano Silas, hermano en Cristo, ¿verdad? Pablo y Silas estaban en la provincia de Macedonia, en la ciudad de Filipos. En su camino, estando en Filipos, ¿verdad? Evangelizando, ahí fundaron una iglesia, usted sabe, hay una carta que se llama a los filipenses, ¿verdad? En su camino a la oración, le salía al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ellos, más que todo Pablo, ¿verdad? Sintiéndose ya mal de tanto estar oyendo a esta muchacha todos los días, diciéndoles cosas, ellos la liberaron a ella. Ellos, en el nombre de Jesucristo, espíritu de adivinación, sal de ella. Y la mujer quedó sanada, quedó liberada de aquel espíritu. Pero ellos fueron acusados por los ciudadanos de alborotadores, y fueron acusados porque esta muchacha le daba ganancias a sus amos. Entonces los azotaron y los metieron a la cárcel. Los metieron en el calabozo de más adentro, del fondo, el más profundo, y también les pusieron cadenas en los pies. A la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar en medio de la cárcel, en medio de aquella crisis. ¿Qué hace usted cuando está en crisis, verdad? A veces nosotros cuando estamos en crisis nos quejamos con Dios, nos alejamos de Dios. Pero esta gente, Pablo y Silas, se pusieron a cantar, a orar y a cantar.
estas alabanzas que se cantan en esos momentos son alabanzas puras, ¿verdad? Porque están siendo salidas en un momento difícil. Vino un terremoto en la cárcel, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Al ver todo esto, el carcelero se quiso suicidar, sacó su espada y se iba a suicidar. Pero entonces Pablo le dice estas palabras, obsérvelas por favor, le dice estas palabras: mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Qué tremendo. Yo quisiera hacer una reflexión de estos dos versículos. Pablo le dice, no te hagas daño. Mira la labor de un pastor, la labor de una persona que conoce a Cristo. No te hagas daño. Bien pudo haber dicho Pablo, hay que se mate, ¿verdad? Porque es malo como nosotros. Pero uno le dice, no te hagas daño. Yo quiero decirle en este día, no se haga daño. Busque a Cristo, busque a Dios. Nos volvemos a hacer las mismas preguntas que nos hemos hecho en estos 4 mensajes. ¿Cómo se salvó el carcelero? ¿Cómo se salvó el carcelero del castigo eterno? ¿Cómo se salvaron el carcelero y su familia de pasar la eternidad sin Dios? Veamos. Número 1. Ellos se salvaron porque reconocieron su responsabilidad. Ellos se salvaron porque reconocieron su responsabilidad. Miren lo que dice Hechos 16:30. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él reconoció su condición pecaminosa, reconoció su crisis, reconoció que esa crisis era responsabilidad de él. Él sabía que ahí estaba la misma presencia de Dios y a la vez reconoció su miseria en comparación de la presencia de Dios. Mire qué lección más importante. La presencia de Dios está en todo lugar. La presencia de Dios llegó hasta esa cárcel a buscar al carcelero. Bueno, llegó a buscar a todos, pero el carcelero lo reconoció. Así que esta es una gran lección. La presencia de Dios está en todo lugar. La presencia de Dios está donde usted está. En ese hospital, en su casa, en su trabajo, en la cárcel, si usted nos está viendo, ahí está el Señor. En otros países, no solo en El Salvador, está en Estados Unidos, en México, en Nueva Zelanda, está en España, en Italia, ahí está la presencia de Dios. Le dice él, ¿qué debo hacer? Qué pregunta más tremenda, ¿qué debo hacer? O sea, es mi responsabilidad arreglar esta situación. Ya me doy cuenta que aquí está la presencia de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículos 23 al 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice la Biblia, todos pecaron. Todos hemos pecado, por lo tanto, todos estamos en crisis, todos necesitamos a Cristo, todos necesitamos al Señor. Uno de los problemas más grandes del ser humano es reconocer su culpa, es reconocer su responsabilidad. De hecho, el primer paso para la sanidad de cualquier problema que tengamos, drogadicción, alcoholismo, fornicación, adulterio, orgullo, cualquier problema que tengamos, ¿dónde comienza la sanidad? Reconociendo nuestro problema. Ahí comienza la sanidad. Muchas veces, tengo que decírselo de manera jocosa, ¿verdad? A ver si me entiende. Muchas veces el problema no es el problema. El problema es que no queremos reconocer el problema. Y entonces estamos en un gran problema. Hablemos de esta crisis del COVID-19. ¿Qué cosas debo reconocer en mi vida que no están bien delante de Dios? En esta cuarentena larga, ¿verdad?, que hemos tenido, ¿qué cosas me ha hablado el Señor? ¿Qué cosas debo reconocer que estoy haciendo mal? Esta persona se salvó porque dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué áreas de mi vida esta crisis las ha sacado a la luz y debo de tratar con ellas?
¿Estoy siendo confrontado por Dios en esta crisis o estoy evadiendo la confrontación de Dios en esta crisis? ¿Estoy siendo dócil con Dios para reconocer mi mal proceder? ¿Quiere salvarse usted de esta crisis y de toda la crisis, verdad, en el mundo? Reconozca su condición pecaminosa delante de Dios. Deje de estar diciendo que tiene usted religión desde pequeño. Deje de estar diciendo, no, es que a mí me enseñaron esta religión y en esta voy a morir. No. Yo no le estoy preguntando de religión, le estoy preguntando a usted si usted reconoce su condición pecadora en este día. Usted. Hágase usted esa pregunta. ¿Reconoce usted? Porque el carcelero la reconoció inmediatamente. Dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nehemías, cuando supo que los muros de Jerusalén se habían destruido, dijo, hemos pecado. La nación entera ha pecado. Yo he pecado. Reconozca su condición. Número 2. Ellos creyeron en el Señor Jesús para ser salvos. Ellos creyeron en el Señor Jesús para ser salvos. Hechos 16, 31 al 33 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Le deseo recordar que el domingo pasado hablé de hacer cosas sencillas. Rahab tenía que amarrar un cordón rojo para ser salva. Pues imagínense, qué tremendo, que salvarse del castigo eterno es sencillo. No es sencillo porque la salvación no costó. Claro que costó, y costó un alto precio. Costó la sangre bendita del Señor Jesucristo. Pero salvarse es sencillo. El acceso para la salvación es sencilla. Es creer en el Señor Jesucristo. Confiar en Él, rendirse a Él. Puede ser que usted diga, yo creo en Jesús. Si yo digo papachús, yo digo el colocho. No está hablando de ese creer. Permítanme contarle 2 historias y un versículo para que usted me comprenda lo que significa creer en el Señor Jesús. Que por cierto, en el idioma original, cuando dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, cuando dice cree en el Señor Jesucristo, dice confía en el Señor Jesucristo. Es el original. Había un equilibrista, y el equilibrista pasaba en una parte muy alta, en una cuerda floja, y le pregunta a la multitud, ¿cuántos creen que puedo pasar? Esta historia ya la conoce la iglesia, pero para todos los que no la conocen se la cuento. ¿Cuántos creen que puedo pasar de este lado al otro lado? Todos dijeron, yo. Y pasó el equilibrista y regresó y dijo, le aplaudió la gente. ¿Cuántos creen, dijo, que puedo pasar de aquí al otro lado y de regreso con una silla en mis hombros? Todos dijeron, sí, yo creo. Y cabal, pasó, ¿verdad? De un lado a otro el equilibrista. Y toda la gente aplaudiendo. Y dijo él, ¿cuántos creen que puedo pasar con la silla, pero una persona sentada sobre la silla de un lado al otro lado? Y todos dijeron, sí creemos, dijeron todos. Entonces dijo el equilibrista, ¿hay algún voluntario? Dijo. Y nadie quiso ser voluntario. O sea, en realidad no creían. Porque cuando uno cree, uno se somete. También está la historia de un hombre que le había hecho mucho daño a su esposa. Y le pregunta el pastor, ¿y usted es cristiano? Sí, le dice. ¿Y usted es bautizado? Sí, le dice. ¿Y usted sirve al Señor? Sí, le dice. Pero él notó, el pastor, que el problema de este hombre era de que él no tenía una relación rendida al Señor Jesucristo. Y le dice, ¿y Señor Jesucristo es su jefe? Ahí sí que no, le dijo. Jesús no es mi jefe. Una cosa es la religión y otra cosa es que es mi jefe. Ahí está el problema, le dijo. Que usted cree en el Señor Jesús como religión, no cree en el Señor Jesús como Señor y Salvador. Entonces aquí tenemos 2 historias, ¿verdad? De creer, cuando dice cree en el Señor Jesús, no solo habla de creer superficial, habla de un creer en el corazón, habla de un creer donde Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nos rendimos a Él, le obedecemos a Él. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quieres salvarse de todas las crisis? Crea en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Nadie más puede dar salvación, solo el Señor Jesucristo. Es sencillo acercarse a Jesús. Él quiere salvarnos, Él nos ama, Él quiere que usted venga a Él. Pero ¿sabe qué? Jesús es rechazado todos los días, sustituido por ídolos, sustituido por creencias, por costumbres. Muchas personas lo rechazan con orgullo. No se han dado cuenta que están en gran crisis, porque si murieran hoy, se irían al infierno. Y rechazan al único que les puede dar salvación y vida eterna. Nadie más puede darnos salvación y vida eterna. Dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo nuestro Señor. Ojalá que como el carcelero a estas alturas del mensaje, usted se esté preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Desde ya le digo, arrepiéntase de sus pecados, crea en el Señor Jesucristo para que Él lo salve. Y número 3, la tercera cosa que este hombre hizo y su familia, ellos demostraron frutos de arrepentimiento. Ellos demostraron frutos de arrepentimiento. Hechos 16:33, versículo 34 también, dice así: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Les lavó las heridas a 2 presos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire usted que este carcelero hizo 3 cosas. Número 1, fíjese bien, el carcelero les lavó las heridas. Eso habla de enmendar nuestros errores. Le lavó las heridas, frutos de arrepentimiento. Le lavó las heridas, enmendó sus errores. Número 2, lo llevó a su casa y les puso la mesa, les dio de comer, o sea, les sirvió. Y número 3, se regocijó. Eso habla de gozo. O sea, este hombre cuando conoció a Cristo, enmendó su error, sirvió a los presos y se gozó. 3 cosas que demuestran que hemos conocido al Señor Jesús. Eso demostraba que su entrega y confianza en Cristo eran real. Nuestros frutos demuestran nuestro nivel de rendición a Cristo, o si de verdad hemos conocido a Cristo. Los frutos no engañan. Usted conoce a un árbol por sus frutos. Usted le puede decir ese árbol es de mango, ese árbol es de aguacate, pero cuando da sus frutos, usted sabe de qué tipo de árbol estamos hablando. Ellos demostraron con esas acciones que de verdad habían tenido un encuentro genuino con el Señor Jesús. ¿Cuál es el problema de muchas personas en este día? Es que decimos ser cristianos, pero no damos fruto de eso. Mateo capítulo 7, versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Ellos se salvaron porque reconocieron su condición. Ellos creyeron solo en Jesús como Señor y Salvador. Y ellos demostraron que de verdad estaban arrepentidos. Porque el verdadero arrepentimiento se demuestra con los hechos. Mi papá, que ya está en la presencia del Señor, tuvo problemas de alcoholismo por muchos años. Y él solía tomar generalmente viernes, sábado. Los sábados, pues para mí eran días terribles. Esos días, pensar que mi papá iba a llegar borracho. Entonces, muchas veces que llegaba borracho, habían problemas en la casa, pleitos con los vecinos. Entonces, a la mañana siguiente, mi mamá, mi hermana y yo nos íbamos al culto. Cuando estábamos en el momento del llamado de Dios, del llamamiento, para que la gente se arrepintiera, veíamos pasar a mi papá. Y se iba a arrodillar y se nos quedaba viendo a nosotros y se iba a arrodillar, ¿verdad? Y lloraba, se arrepentía. Pero eso lo hacía varios domingos, lo hizo, ¿verdad? Muchos domingos lo hizo para demostrarnos que había arrepentido. Pero a la semana, a la semana siguiente, volvía a tomar. Entonces, no habían frutos de arrepentimiento. Entonces, no se trata solo de acercarse a Cristo como religión, sino que de verdad conocer su grandeza, conocer su poder.
¿Está demostrando frutos de arrepentimiento usted? ¿Esta crisis le está hablando a usted de su condición? ¿Está reconociendo sus errores? ¿Está usted rindiéndose a Jesús? ¿Está demostrando cambios en su vida? ¿O seguimos siendo los mismos necios, los mismos orgullosos? Ni una crisis mundial nos está cambiando. ¡Qué tremendo! ¿Qué se necesita para que usted reconozca sus errores? ¿Qué se necesita para que usted comience a cambiar? Estos 2 meses que han pasado han sido por gusto en nuestra vida. ¿O hemos reconocido, nuestro matrimonio está mejor, nuestra relación con nuestros hijos está mejor? ¿O seguimos siendo los mismos sin arrepentirnos? Este es el momento de empezar a dar frutos. Le resumo el mensaje en este día a usted. Usted debe de reconocer su problema. Reconozca su problema. Ya es hora que lo reconozca. Deje de ser orgulloso, deje de evadir. Número 2, crea en el Señor Jesucristo, pero no un creer superficial, es un creer del corazón, es un creer que me hace rendirme al Señor Jesucristo como mi Señor, como mi jefe. Y número 3, empiece a dar frutos de arrepentimiento. Y es hora que cambie. Y es hora que usted sea una persona diferente. Así este hombre se salvó de su crisis. Y no de la crisis de una enfermedad, de una ciudad, de un diluvio. Se salvó de la peor crisis que el ser humano puede enfrentar, que es estar la eternidad sin Dios. Es posible que algunos, no lo sé, no quiero que se sienta mal, pero algunos pueden contagiarse de este virus. Podemos contagiarnos de este virus. Y primero Dios nos sane. Y si no nos sana y nos morimos, ojalá que usted esté preparado para enfrentar la muerte, reconociendo al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Quiero resumir rápidamente esta serie que hemos terminado este día. Rápido, unas palabras. No podemos saltarnos las crisis, pero en medio de la crisis, Dios nos guardará y protegerá. ¿Dice amén a eso usted? Las crisis se vencen siendo obedientes, sabios y pacientes. Debemos arrepentirnos delante de Dios y reconocer el señorío del Señor Jesucristo. Dios puede usar hasta la peor crisis para nuestra bendición. Debemos entender que la mayor crisis no es morir. La mayor crisis es morir sin el perdón de Dios. Que Dios lo bendiga. Permítame orar por usted. Amado Dios, gracias te doy en este día por la bendición de poder hablar con mis hermanos alrededor de la iglesia y alrededor del mundo, Señor. Cualquier gente que nos esté viendo. Por favor, Señor, ayúdanos a reconocer nuestro problema. Ayúdanos a reconocer nuestra pecaminosidad, nuestros errores, y que como el carcelero podamos preguntar: ¿qué hago, Señor? Dime qué hago. Y que podamos entender que debemos arrepentirnos, que debemos de creer en ti como Señor y Salvador, rendirnos a ti, dejar de vivir nuestra vida orgullosamente, individualmente, rebeldemente, Señor. Ayúdanos a entender que la mayor crisis no es el COVID-19, no es un terremoto, no es la destrucción de algo, no es la destrucción de una ciudad o un diluvio. La mayor crisis es morir sin ti, Señor. Y ayúdanos a demostrar en este tiempo frutos de arrepentimiento, Señor. Ahí donde está usted, por favor, repita esta oración conmigo. Diga: Señor Jesucristo, te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que me cambies, que perdones mis pecados. Entra a mi corazón, limpia mi corazón. Perdóname por haber confiado en cosas que no me llevan a Dios. Este día pongo mi confianza de todo corazón en ti, Señor. Cámbiame, límpiame.
Creo que moriste en la cruz para perdón de mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Por eso hoy yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado al final de esta serie. Si usted hizo esta oración con nosotros, por favor comuníquese con nosotros. Ahí van a aparecer los medios de contacto. Queremos saber de usted, queremos orar por usted. Que Dios le bendiga, les amo mucho y los extraño mucho. Que Dios le bendiga. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Invita a Jesús a su corazón, haciendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.